Compatriotas, les doy la bienvenida al capítulo 9, parte 2 de 2 de nuestro libro Gracias de Andrés Manuel López Obrador, nuestro queridísimo presidente, siempre, siempre presidente. Ya se ganó ese título. Y bueno, pues quiero mencionarles que vamos a regresar al formato anterior porque, bueno, este sábado pasado saben que estamos en fiestas decembrinas. Por cierto, feliz Navidad para quienes lo festejen o lo celebren. Mencionarles, por cierto, que para todas las personas librepensadores que no tienen religión, no creen en Dios y no profesan ningún tipo de creencia religiosa, bueno, pues hoy se celebra el nacimiento de Isaac Newton. Si les parece, podemos hacer un video sobre por qué es tan importante el nacimiento de Isaac Newton, un 25 de diciembre de 1642, si no me equivoco. Y bueno, pues fue un hito en nuestra sociedad, como lo está haciendo nuestro queridísimo presidente, siempre presidente Andrés Manuel López Obrador, y la cuarta transformación en México. Y bueno, vamos a comenzar regresando al formato anterior y no descarto la idea de volver a grabar el capítulo 8 y la parte uno de 2 del capítulo 9 porque la verdad es que grabar en vivo está en chino y la verdad me salió fatal, así que eventualmente grabaré eso, pero para no retrasarnos, comencemos. Creo que este consumo de refresco calculado en en 1 millón de litros diarios. Se debe fundamentalmente a la publicidad y ha llegado a ser en ciertas regiones algo que da estatus. Me parece injustificado que en las comunidades más pobres de Chiapas se consuman más bebidas industrializadas por persona en comparación con el resto del país. En casi todas las regiones indígenas de México es lo mismo, pero lo que he visto en los Altos de Chiapas es sorprendente. Si acaso algo consuela, es que en vez de cervecerías hay refresquerías. Lo mismo puede decirse de otros productos chatarra como el jamón, las hamburguesas, las papas fritas, los gansitos y el pan industrializado, que no alimentan y son muy caros. Por eso consideraba fundamental desde entonces un plan de orientación nutricional utilizando los mismos tiempos y espacios en medios de comunicación que emplean las grandes empresas para promover el consumo de sus productos. Con este propósito, también debe informarse sobre el contenido de elementos químicos en los alimentos. Es escalofriante saber que para la engorda de ganado se usa de manera generalizada clenbuterol, así como otras hormonas y sustancias químicas nocivas se utilizan en la producción de cerdos, pollos y huevos, todo lo cual daña la salud y provoca enfermedades. Tenemos que volver a lo natural, regresar a la alimentación sin productos químicos. No es cosa sencilla, pero es inaceptable que donde se puede no se haga por falta de información y de orientación nutricional. Como expresé anteriormente, en el territorio mexicano predominan las zonas áridas y montañosas, aunque una buena parte es susceptible de ser utilizada para la producción agrícola, ganadera y forestal. La gran diversidad de suelos y climas permite el cultivo de muchas especies. Además, hay en la población una importante vocación productiva. Sinaloa es el estado más agrícola de México, en donde hay más sistemas de riego. Se usa tecnología moderna y agroquímicos en siembra de frijol, maíz y hortalizas. Sonora es el principal productor de trigo, Tamaulipas de sorgo, aunque también sobresalen en cultivos de ciclo corto, Baja California, Jalisco y el Bajío. Era admirable lo que hacían sin apoyo gubernamental los campesinos pobres productores de frijol de Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y Nayarit. Más bien por cultura, para sobrevivir, para no emigrar, seguían sembrando a pesar de que constantemente aumentaban los precios de los insumos, en particular del fertilizante que subió en un año hasta 300%, y de que pagaban
4 pesos por kilo cuando se vendían en 20 al consumidor. Este mismo amor a la tierra y al trabajo lo comparten los productores que cultivan, sobre todo, maíz en las comunidades campesinas e indígenas, en pequeñas propiedades y ejidos del centro, del sur y sureste. La mayoría lo hace sin crédito ni asistencia técnica y obtiene en promedio 2 toneladas por hectárea, a diferencia de Sinaloa, donde se cosechan hasta 10 toneladas por hectárea. En el sureste es muy poco lo que se produce para el mercado, casi todo es para el autoconsumo y la economía familiar. Es decir, se combina la agricultura con la crianza de animales de corral como gallinas, pavos y cerdos. Me detengo también en describir un poco la gran vocación productiva de los campesinos del Valle de México, incluyendo a Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Estos últimos siempre se han parecido por su laboriosidad a los pobladores de China. Trabajan hombres, mujeres y niños desde muy temprano hasta que anochece en pequeñas parcelas donde siembran maíz, frijol y hortalizas, pero también en los solares o patios tienen borregos, chivos o vacas y dentro de la casa el telar es la economía campesina familiar más integrada del país. El café es un cultivo clave para el bienestar de muchas familias campesinas. Se produce en las zonas más pobres de México, donde vive la población indígena más marginada. Hablo de la montaña de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La calidad del café mexicano es de primera. Tiene el aroma y la fortaleza que le da altura donde se cosecha. Era injusto e irresponsable que no hubiera un proyecto de fomento al cultivo y a la comercialización del café y que los habitantes de estas zonas cafeteras, sobre todo los jóvenes, estuviesen emigrando por falta de trabajo y bienestar. Estoy más que convencido de que debe aplicarse un subsidio directo al productor para mejorar las condiciones de vida de miles de familias campesinas y evitar una mayor descomposición social. Aún con la tremenda crisis del campo, siguió en pie la industria azucarera. Aunque, como siempre, los dueños de los ingenios han sido apoyados por el gobierno, al grado de que con el gobierno de Fox se expropiaron inexplicablemente 27 ingenios y el resultado fue que los empresarios ganaron los juicios y lograron que les devolvieran sus instalaciones. Este ensayo le costó al erario 13,000 millones de pesos. A pesar de todo, la producción de azúcar es muy importante porque no solo genera riqueza, sino que la distribuye. De esta actividad viven más de 400,000 familias. Donde hay un ingenio, se ayudan los productores, los cortadores de caña, los trabajadores de la industria, los transportistas, mecánicos, choferes y el comercio de la región. Por eso hay que evitar que cierren porque significaría más ruina y pobreza. Aquí hago un paréntesis para comentar que nosotros logramos por el acuerdo comercial con Estados Unidos que aumentara la cuota de exportación de azúcar a ese país y esto ha permitido que se pague mejor el producto. Y como no había sucedido en mucho tiempo, nunca hemos tenido conflictos cañeros. No se percibió y no había expresado por cautela para no alebrestar, pero ahora ya de salida sí lo puedo decir con orgullo. Las plantaciones de frutas y de otros productos están extendidas por todo el territorio nacional. Se cultivan flores en el Estado de México, nopales en Milpa Alta, Distrito Federal, agave en Jalisco y Guanajuato, manzanas en Cuauhtémoc, Chihuahua y Puebla, la vid en Valle de Guadalupe, Baja California, así como en Sonora, Aguascalientes y Coahuila, la nuez en Durango, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, el aguacate en Tancítaro, Peribán y Uruapan, Michoacán, la guayaba en Zitácuaro y Benito Juárez, Michoacán, y en Calvillo, Aguascalientes, el limón en Colima, la naranja en Álamo, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas. El plátano en Tepa, Tabasco, Tapachula, Chiapas y San Rafael, Veracruz, el cacao en Tabasco, el melón en La Laguna, las piñas en Loma Bonita, Oaxaca,
e Isla Veracruz, el mango en Veracruz, la papaya en Chiapas, el coco en Guerrero y recientemente ante la crisis de la ganadería se han dedicado grandes extensiones de cultivo a la palma para la elaboración de aceite en Tabasco, Chiapas y Campeche. Se siembra frambuesa para la exportación en Jocotepec, Jalisco y arándano en Los Reyes, Michoacán. La ganadería, sobre todo la crianza de bovinos, estaba en franca decadencia. Se veía poco ganado y muchos potreros abandonados. Había miles de hectáreas de praderas amarillas y sin animales en Chihuahua y Durango. Existían corrales de engorda en los estados del norte, pero no abundaban. Un pequeño ganadero de San Bernardo, Durango, y eso me lo repetía en ese entonces en Chihuahua, Sonora, Veracruz, Chiapas y Tabasco, me explicó con enojo que les pagaban las vacas en pie a 5 pesos el kilo y a 16 pesos el becerro, cuando todavía hace 6 años recibían el doble. Es inexplicable que una vaca de 400 kilos se vendía en 2,000 pesos, que a los productores les pagaban 5 pesos por kilo y la carne le costaba al consumidor 50 pesos el kilo. La ganadería fue una de las actividades más afectadas por la política de apertura comercial sin límites, que empezó a aplicarse desde 1983, porque competían los productores nacionales con los extranjeros en condiciones de desigualdad. En Estados Unidos, el productor de carne tiene un subsidio equivalente al 50% de su costo de producción. Hay países en Europa en donde el productor lo subsidian con $2 diarios por cabeza de ganado, mientras que en México están abandonados a su suerte. En cuanto a la crianza de cerdos, aunque la porcicultura también está afectada por la importación de carne, sigue habiendo actividad en Michoacán, Jalisco y Yucatán. De igual forma, la avicultura se concentra en Sonora, Jalisco y Puebla, aunque esté extendida en todo el país. Es muy importante la apicultura en la península de Yucatán, aunque tampoco obtenía apoyo del gobierno. Hay miles de pequeños productores de chivos y borregos en Oaxaca, Puebla, Hidalgo y en otros estados de la República. En esos años en que volvía a recorrer el país a ras de tierra, reafirmé mi convicción de impulsar la actividad forestal. Es triste constatar la devastación de los bosques de Chihuahua y Durango. En poco tiempo han arrasado con ellos sin aprender a manejarlos de manera racional. Desde aquellos tiempos mantenía la idea de sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables, sobre todo cedro en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, con varios propósitos: crear empleos, arraigar a los jóvenes campesinos a la tierra, defender el fenómeno migratorio, reforestar y lograr la autosuficiencia en la producción de madera, porque estábamos importando 50% de la madera que consumimos. Soy consciente de que se trata de una actividad cuyos beneficios se dan a largo plazo, pero hay que hacerlo porque es mucha su importancia económica, ecológica y social. La pesca también es muy importante. Tenemos 11,122 kilómetros de litorales. Hay lagunas, ríos, arroyos y vasos de presas que se utilizan para esta actividad. La contaminación ha provocado prácticamente la desaparición de la pesca de aguas interiores, no solo por desechos industriales, sino también por la falta de tratamiento de las aguas negras. Es preocupante la sobreexplotación y la falta de fomento que está acabando con mojarras, robalo, sábalo, piguas, tortugas de agua dulce, manatíes, lagartos y prácticamente toda la fauna acuícola tropical. Lo mismo sucede con los animales de monte como el venado, tepezcuincle, armadillo, jabalí, jaguar, puma y otros. Y están desapareciendo especies de pájaros y patos. Algo que sí ha tenido éxito y debemos reconocerlo es la protección a la tortuga marina, ejemplo de que sí se podía llevar a cabo un programa de conservación de gran variedad de especies que hay en el país. En el norte hoy se cuida más al venado, al borrego cimarrón, al tigre y al león.
pero están de moda los llamados ranchos cinegéticos, donde se permite la cacería de estos animales. En una ocasión, en San José de los Cabos, me platicaron del ganado que a través del tiempo se fue remontando a la sierra y se volvió salvaje. Y ahora son animales enormes y fieros que solo se pueden cazar con armas de alto poder. Hablando de la península de Baja California, es menester decir que tanto en el Pacífico como en el Mar de Cortés hay un gran potencial pesquero. Es importantísima la pesca de langosta y de abulón en Bahía de Tortugas. Allí mismo, en el Pacífico, llegan cada año ballenas desde Canadá a las lagunas de Guerrero Negro y López Mateos. El Mar de Cortés es un estero natural lleno de vida marina. En Mulegé es tanto el calamar que capturan que los pescadores se quejan porque les pagaban a 2 pesos el kilo. La zona pesquera del Pacífico, con base en Mazatlán, es la más importante del país. La captura y el proceso del atún es ejemplar. Por esos años, en los límites de Nayarit y Sinaloa, encontraron un enorme banco de callo de hacha que ojalá, pensaba en mis adentros, exploten de manera racional. En el Golfo de México también hay mucha actividad pesquera, desde Tamaulipas hasta Quintana Roo, pasando por Alvarado, Veracruz, donde sus pobladores además hablan con franqueza. Son los pescadores que dominan toda la costa del Golfo hasta el río San Pedro en los límites de Tabasco con Campeche. En la península de Yucatán destaca Champotón, importante pueblo pesquero, famoso por su camarón pequeñito y espléndido, lo mismo que Ceiba Playa, Campeche, Celestún, Cisal, Progreso, Zilam de Bravo, San Felipe y Río Lagarto en la costa de Yucatán. Lugares pesqueros muy afectados por los huracanes, santuario natural de flamencos y zona de chivitas, un caracol exquisito. En suma, estoy convencido de que México puede ser autosuficiente en la producción de todos los alimentos que consumimos. Es cosa de cambiar la política económica que tiene en el abandono al campo y a todas las actividades productivas, apostando a comprar en el exterior todo lo que necesitamos. En 2009 se destinaron 22.000 millones de dólares a comprar maíz, frijol, arroz, leche, carne de res, de cerdo, desechos de pollo y otros alimentos. Dinero que podría ser utilizado para rescatar al campo y reactivar la producción agropecuaria, forestal y pesquera, crear empleos y atemperar el fenómeno migratorio. En esa gira expresaba: es absurdo que estemos comprando alimentos y expulsando mano de obra, pero lo más importante es tomar la decisión de lograr la soberanía alimentaria. Lo demás es lo de menos. Consistiría en hacer una planeación por estados y por regiones, estimular la producción con precios justos mediante subsidios donde se requiera y resolver problemas de almacenamiento, distribución y comercialización. Considero que no se necesita mucho dinero, es cosa de orientar adecuadamente lo que se tiene, evitando la corrupción y el despilfarro, pero insisto, el Estado debe asumir su responsabilidad como rector de la economía para garantizar el regreso al campo y el bienestar de la gente. En mis recorridos por el país pude comprobar que en los últimos tiempos se ha reactivado la explotación minera con participación de empresas extranjeras, sobre todo canadienses. La privatización de este sector se ha llevado a cabo de manera silenciosa pero profunda. Durante el gobierno de Salinas se reformó el artículo 27 y se concesionó a particulares nacionales y extranjeros la explotación de los recursos mineros. Bajo el gobierno de Vicente Fox se ampliaron las concesiones de 25 a 50 años con la posibilidad de prorrogarse. En los años de mi gira se habían concesionado 24.500, no, perdónenme, va de nuevo, 24.500.000 hectáreas del territorio nacional, superficie equivalente a la extensión del estado de Chihuahua, el más
grande del país, de modo que prácticamente toda la superficie y el subsuelo con potencial minero se había enajenado para el aprovechamiento de unas cuantas compañías nacionales y extranjeras. Esta desaforada entrega de bienes de la nación y los altos precios de los metales en el mercado internacional propiciaron que la minería creciera más que otros sectores de la economía. En materia de metales preciosos, la producción de oro pasó de 6.2 toneladas en 1980 a 39.3 para 2007, un incremento de 533%. La extracción de plata aumentó de 1.500 toneladas a 2.311, 60%. Y en lo que se refiere a metales industriales no ferrosos, destaca la producción de cobre y zinc, que creció de 414,000 a 762,000 toneladas, 84% en promedio. Según cifras oficiales, el valor total de la producción minera en 2007 fue de 113,429 millones de pesos. Sin embargo, esta bonanza ha generado muy pocos beneficios al pueblo y a la nación. La actual explotación minera se parece mucho a lo que pasaba durante el porfiriato. Los dueños de las compañías se llevan todas las ganancias, no pagan impuestos, los trabajadores reciben bajos salarios, no cuentan con protección ni con debida seguridad social. Los sindicatos, con la complacencia del gobierno, están siendo tomados por las empresas, independientemente del cuestionamiento que se les pueda hacer a sus dirigentes. Los enclaves mineros son como pequeños estrados dentro del territorio nacional. Los dueños de las empresas dominan todo, tienen guardias blancas en los lugares más recónditos, han construido hoteles y casas para sus directivos, mientras que los obreros carecen hasta de lo más indispensable, y los pueblos donde se encuentra el mineral están en el más completo abandono. Visité muchos municipios mineros como Moris, Ocampo, Temoris, Chinipas y Urique en Chihuahua, Tlayoltita y Topia en Durango. Tuvimos que transitar por caminos de terracería en pésimas condiciones. A Tlayoltita se llega después de 5 horas de viaje por una brecha. El oro lo sacan por avión. Hace 100 años la mina era explotada por los norteamericanos y ahora por canadienses. En Urique sucedía lo mismo. Ahí se encontraba la mina El Sausal en manos de la empresa canadiense Goldcorp Inc. Goldcorp Inc., que es la que más oro producía en el país, alrededor de 9.5 toneladas al año, 25% de la producción nacional. Por cierto, 5 años después de mi visita, la agotaron. Los abusos de las compañías indignan y se repiten en todas partes. Cuando estuve en Zaguaripa, Sonora, pobladores de mulatos, una comunidad de ese municipio, me pidieron con desesperación que les ayudáramos porque la compañía canadiense Alamos Gold Inc., que explotaba oro desde hacía 5 años, estaba devastando el ecosistema, contaminando mantos acuíferos, arroyos y ríos, causando la mortalidad de peces y ganados. Incluso tenían la intención de desaparecer la comunidad, porque debajo del poblado se encontraba la veta más grande que pretendían explotar. Lo mismo me manifestaron en Melchor Ocampo, Zacatecas, en Huizopa, Chihuahua y en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. En este último municipio, los pobladores han dado una lucha heroica, no solo en contra de la minera canadiense Metallica Resources Inc., sino del gobierno del estado y del federal. Allí fue asesinado con vileza el presidente municipal por oponerse a la destrucción del poblado y del cerro emblemático que aparece en el escudo del estado de San Luis Potosí. En Cananea, Sonora, la complicidad entre autoridades y la minera México era absoluta. Los trabajadores llevaban año y medio en huelga. El gobernador de Sonora mandó a la policía a reprimirlos. Les cerraron el hospital, les quitaron el agua. Las autoridades laborales estaban entregadas a la empresa.
Por favor, Compatriotas, accede ya al está la siguiente parte video. Solo siguiente, ya está pudimos subida en YouTube. descargar Lo la que pasa es que no mitad pudimos seguir pagando de Canva Pro este y audiolibro. por eso Así lo que, tuvimos bueno, de que este dividir en audio 3 para capítulo 9, descargarlo parte 2 y de poderlo 2. cargar en Así YouTube. que, Así por que favor, te ya pedimos que te está. Si vayas a quieres la irte siguiente para parte allá y al playlist terminamos el y capítulo darle 9 clic. en este mismo día Recuerda 25 de diciembre. darle clic a la campanita, Por favor, suscríbete, accede al regálanos siguiente un like video. que nos Solo apoyas pudimos mucho descargar y la pues que no te mitad anden asustando de con el petate este del muerto. Nos vemos para audiolibro. la próxima. Así que